Bienvenidos a la entrevista, soy Johan Ramírez. Ecuador atraviesa un nuevo pico de violencia. Sicariatos, una cabeza humana en un parque, un hombre al que sus secuestradores liberaron con un artefacto explosivo adherido al cuerpo. Es parte del balance que deja la criminalidad en el país durante los pasados días. En respuesta, el gobierno ha decretado un estado de excepción y autorizado el porte de armas de uso civil para defensa personal. Las críticas se multiplicaron en torno a esta medida tomada por el presidente Lasso, un presidente además que se prepara para enfrentar un juicio político que podría destituirlo. Para hablar de esos temas, recibimos hoy al señor Henry Cucalón, ministro de Gobierno del Ecuador. Bienvenido a la entrevista, señor Cucalón. Un gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos quienes nos están siguiendo. Señor Cucalón, autorizar a los civiles a portar armas para su defensa personal ¿no es de alguna forma reconocer el fracaso del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Eliminar la prohibición que existía del porte y tenencia de armas para pasar a un porte y tenencia regulado, como es en muchísimas partes del mundo, no un porte libre ni tenencia libre en la cual no creo ni el gobierno cree, como una de las decisiones basadas en una política pública. No es que es la solución, porque la prohibición tampoco lo es. Es importante hacer esta precisión porque comprendo cuál más las legítimas preocupaciones de quienes piensen que esto es que al día siguiente las personas pueden adquirir un arma sin restricción, limitación o control alguno y pensar que esa puede ser la solución. Adicionalmente, esto está enfocado principalmente cuando uno analiza el decreto ejecutivo presidencial para lo que son las compañías de seguridad privada, que tienen cerca de 80,000 miembros en el Ecuador, que permitan tener una esfera de acción mucho más amplia que solo el lugar donde están contratados, lugar, domicilio, empresa, etc. Ese es básicamente el tema que se está tratando y vamos a llevar una serie de reuniones para explicar que obviamente no puede ser utilizadas en espacios públicos, entre tantas cosas, pero aprovecho la oportunidad para precisar ese concepto. Usted hablaba del decreto del presidente Lasso, señor Cucalón, y justamente el presidente decía que autorizar el porte de armas para los civiles es para enfrentar al mayor enemigo que tenemos, decía el presidente, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo pueden civiles armados enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado? Eso es una tarea del Estado, ¿no le parece? Sí, es una tarea del Estado, eso no está en discusión. En el decreto ejecutivo, en los antecedentes, se establece la serie de problemas que hay en materia de seguridad y lo que tiene que ver también con la defensa personal, que hace muchos años estaba prohibido. Actividades productivas, por poner ejemplo, actividades en el sector camaronero, en el sector ganadero, que se les prohibían tener armas para uso de defensa personal. Si uno pone las cosas en contexto con el decreto, más allá de las redes sociales, el contexto es una alternativa que suma una política pública. Recordemos que este gobierno es el que ha solicitado a la Asamblea Nacional la modificación de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan combatir al crimen organizado, es decir, involucrarse en la seguridad interna por excepción, sin necesidad de régimen de emergencia, porque esa es la mayor obligación que tiene un Estado. La sociedad jurídica y políticamente organizada, sí, la de brindarle seguridad a las personas, la de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Efectivamente, usted decía, esto no resuelve el problema y hablaba de los ganaderos. Hay ciertos sectores que podrían verse beneficiados de esto porque el grueso de la población ecuatoriana, un país con unos índices de pobreza importantes, no puede tener acceso a armas, de manera que esa defensa personal tiene que seguir recayendo en las fuerzas del Estado. Es decir, ese porte de armas no va a beneficiar a ese grueso de la población que no puede tener acceso a esas armas precisamente. Nadie está, es que primero hablemos de los conceptos, ¿no? Esto no es porte libre, ¿no? Este no es el modelo que a algunos les gusta y a mí no me gusta, y al presidente tampoco, de ir a la esquina y comprar un arma y pensar que eso se soluciona. Primero aclaremos los conceptos, porque si no tenemos los conceptos claros, el desarrollo va a ser muy difícil, y por eso les estoy explicando a todo el mundo que nos está
siguiendo. Nadie quiere que esto sea el oeste, nadie está diciendo eso. El concepto es que había prohibición total de tenencia y porte. Y se está pasando, no es que todo el mundo tenga armas. Yo, por ejemplo, sería incapaz de comprar un arma. No lo creo, no me gusta, no lo voy a hacer. A lo mejor ni siquiera yendo los requisitos, sino que las personas que cumplan con requisitos muy exigentes, ¿ya?, con restricciones, etcétera, puedan optar por eso. Pero fundamentalmente, cuando uno ve el desarrollo del decreto, está en la línea de las compañías de seguridad privada, que no son las Fuerzas Armadas, que están complementando esta acción. También hay que analizar, y aprovecho para decirle, esto también se tiene algún tiempo analizando, de que las fuerzas del orden que están también en otros órganos del Estado, como municipios, prefecturas, agentes de tránsito, puedan tener armas livianas también, porque eso puede crear un efecto disuasivo para combatir la delincuencia, y también son servidores públicos de una u otra manera. Entonces, esto obedece a una serie de análisis que se han venido realizando. En lo que coincido, y quiero que quede como una idea fuerza, es que no es porte libre. Puede ser que comunicacionalmente en algún momento hubiera dado esa imagen, pero yo como autoridad le estoy certificando el objeto y el alcance de la misma, que ha sido a través de orden ministerial y decreto ejecutivo, no como algunas personas pensaban que era a nivel de ley. Y yo fui legislador. Nunca hubo prohibición legal, es decir, norma legal, legislativa, que prohíba al respecto, sino que eran decisiones inferiores del Ejecutivo. Efectivamente hay ciertas restricciones para el porte de armas, la edad, tener alguna formación, en eso tiene usted razón, pero usted me habla de conceptos y hablemos de conceptos. Uno de los elementos necesarios para definir a un Estado, y usted lo debe saber mejor que yo en ciencia política, es que el Estado debe detentar el monopolio legítimo de la violencia, de las armas, y por eso el Estado tiene las Fuerzas Armadas, tiene la policía. Permitir que civiles porten armas para defenderse, ¿no le parece que esto representa para el Estado una pérdida de sus facultades? En ciertas situaciones, porque si no, no hubiera empresas de seguridad privada. Entonces las 80,000 personas en el Ecuador son unos fantasmas. Entonces, excepcionalmente cumpliendo requisitos, como en muchas partes del mundo, porque en muchas partes del mundo no hay prohibición total. Si separamos el concepto del porte libre, porque yo no creo en Batman, yo no creo en los ciudadanos que creen que pueden hacer justicia con mano propia. No es mi formación, no es el pensamiento del gobierno tampoco. En ciertas situaciones, y recordando que esto está enfocado inclusive más en el concepto de la tenencia, etcétera, que es dentro de un lugar, por poner un ejemplo, es una medida excepcional que complementa. Nadie está diciendo que aquí la gente se convierte en guardianes, sino en un ejercicio de libertad y de responsabilidad controlada y regulada, porque como usted muy precisamente denomina, tiene el monopolio natural de la fuerza. Por eso es fuerza pública, la razón de ser de los estados. Si no estuviéramos en la época de la horda primitiva, que creo que ni usted, ni yo, ni quienes nos están siguiendo deseamos. Exactamente, y es lo que muchos critican y señalan que podría suceder en el Ecuador. Señor Cucalón, el gobierno ha decretado un estado de excepción. En 2022 el presidente Lasso decretó 3 veces el estado de excepción para tratar de frenar la violencia. En sus 2 años de gobierno lo ha hecho 6 veces. Desde que llegó al gobierno, la evidencia muestra que eso no ha servido para detener la criminalidad. ¿Por qué insistir en una medida que ya ha demostrado su ineficacia? Porque es una alternativa hasta que tengamos la facultad que las Fuerzas Armadas, en esta nueva misión que supera el tema territorial clásico que han tenido nuestros países, pueda intervenir no en temas de delincuencia común, sino en la más grave amenaza que tiene la vida de los ecuatorianos y, diré yo, la existencia mismo del Estado, que es el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal. Como los ciudadanos de Ecuador estamos comenzando a comprender, esto no es un tema de delincuencia agravada, como lo quieren hacer aparecer. Esta es una arremetida del crimen organizado sin precedentes, y por tanto las salidas son mucho más complejas, porque no son coyunturales, son estructurales y no son de la noche a la mañana, como alguna gente cree, propio de la demagogia. Eso no es posible, esto va a ser con mucho esfuerzo, porque lastimosamente se fue acumulando. Entonces, parte de los factores de violencia que quieren arremeter contra el Estado
Por eso que el problema es mucho mayor de lo que la gente se imagina. Y por eso se necesita un tema estructural, una política pública permanente, una unidad de propósito. Varias de las herramientas que se han propuesto, entre las cuales estaba la extradición, por ejemplo, lamentablemente no fue aprobada. Entonces, pensar que esto se va a arreglar de la noche a la mañana, si un esfuerzo conjunto y la sumatoria de decisiones, articulaciones del Estado a mediano o largo plazo, también resulta poco serio para con los ciudadanos, ¿no? Hay que tener claro a qué nos estamos enfrentando. Si esto se le suma la pelea del narcotráfico por las incautaciones que ha hecho el gobierno ecuatoriano, porque esa es la respuesta. Esa es la respuesta a la fuerza que ha aplicado el Estado en esta política contra el crimen. Si usted eso le suma actos deliberados para causar terror y caos, cuya consecuencia es la inestabilidad política, es un perverso cóctel que el Estado no puede soportar y que tiene que enfrentar. Quería preguntarle de otro tema que también es noticia en estos momentos en el Ecuador, es el juicio político al que se enfrenta ahora el presidente Guillermo Lasso. El presidente ha hablado de que esto se trata de un golpe de Estado parlamentario, pero recibió este juicio político el aval del Tribunal Constitucional, que dice que se han respetado los principios de legitimidad política y el debido proceso. ¿Este pronunciamiento del tribunal cambia de alguna forma la manera en que ustedes ven este juicio político? En tema del juicio político, ¿por qué no hemos referido a esa figura? Yo jamás he dudado, yo he sido legislador varias veces, de que la Asamblea, el Parlamento, pueda fiscalizar y controlar al Poder Ejecutivo. Esa es su razón de ser, hacer un contrapeso del poder. Jamás he negado que existe la facultad de un juicio político, que es el impeachment. Pero han forjado situaciones para poder llegar a ese enjuiciamiento, inclusive con hechos propios de la posverdad, porque acusan de una cosa mediáticamente cuando eso ni siquiera dice el texto. Solo como una anécdota, usted veo que está bastante enterado. Hace como 1 mes y medio se aprobó un informe que sirva de sustento al juicio político, que después de poner y sacar acusaciones y jugar con las causales, las dejaron en una omisión de cohecho. No sé si se han percatado que la solicitud de juicio político no versa por ninguno de los temas que fueron motivo de la comisión, sino por un caso que incluyeron al final. Ese caso ha sido calificado en admisibilidad de procedimiento, no de fondo. No han valorado la prueba porque no le corresponde tampoco a la Corte. Sin perjuicio que no estoy de acuerdo, pero la respeto, porque eso es propio de un Estado de Derecho. El ministro de Gobierno y el presidente no estuvimos entre las personas que amenazamos a la Corte si es que el fallo no era como querían algunos. Porque en democracia uno tiene que respetar las reglas del juego. Y la democracia funciona no solamente cuando le conviene a uno. Ese es un precepto general. Lo que la Corte sí ha dicho es que este caso es lo mínimamente verosímil, frase sacramental que pasará a la historia del derecho constitucional y político. Este caso, denominado de supuesto peculado en Flopec, es lo que la Corte encontró mínimamente verosímil para iniciar un proceso que ahora se está sustanciando en la Corte. Y aprovecho para ratificar un proceso, el de Flopec, introducido a última hora, acusándolo al presidente peculado, es decir, robar fondos públicos de 2 contratos que no fueron en su gobierno, sino en el anterior, que no tienen... Pero contratos que se ratificaron luego ya en la administración del presidente Lasso, ¿no es cierto? Con una gran diferencia, déjeme permitir de citar el contexto, sin ninguna responsabilidad penal por parte de la Contraloría y con recomendaciones técnicas para evitar perjuicios, es decir, pérdidas empresariales que no significan robo. El español es un idioma muy rico, muy versátil en manejar las palabras, no es lo mismo. Y al contrario... Bueno, pero también es cierto, señor ministro, que el exsecretario de Política Pública Anticorrupción alertó al presidente de estas posibles irregularidades. Hay cartas del entonces gerente de una de las empresas que igualmente hace denuncias. Es decir, el presidente al parecer estaba al tanto y al fin y al cabo él es el encargado de la designación de funcionarios. Y estos funcionarios ratificaron esos contratos, de manera que de alguna forma pareciera estar comprometida la administración del presidente. Pero si me deja terminar, fuera mejor. Entonces, el complemento y consecuencia es que en el gobierno del presidente Lasso se puso inclusive una denuncia en la fiscalía con respecto a estos temas. Lo que solicitaron el funcionario fue tramitado. Lo que dice el secretario de Política Anticorrupción
tramitado. Y el hecho, no el relato, que hay una gran diferencia, es que en el año 2022, gracias a las ejecutorias del nuevo gobierno, el perjuicio se convirtió en beneficio. Y a final del 2022, con una renovación en otras condiciones, resulta ser que Flopec, empresa pública estatal, ha tenido una utilidad histórica de 180 millones de dólares. Es decir, en concreto, delito, porque el peculado es un delito, no hay. Y si se refieren a la gestión, más allá que a un presidente no se le enjuicia políticamente por las gestiones, pero si lo quieren llevar a las gestiones, el hecho, el cuadro donde están los números, dicen que es la mejor administración de la historia. Ese es el hecho. Ya. Así que estamos listos para enfrentar el relato y el hecho. Entiendo, de manera que usted defiende la inocencia del presidente Lasso. Una última pregunta cerrada para que me diga sí o no, señor ministro. ¿Mete usted las manos en el fuego por la integridad del presidente Guillermo Lasso? Creo en la integridad del presidente Lasso, sí. Mete las manos en el fuego por él. Henry Cucalón, ministro de Gobierno del Ecuador, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por la oportunidad.